estas cosas desde el origen de la escritura que hemos visto. Dimos un poquito de historia sagrada también, que vale la pena ver cuáles son las reglas de esa historia. Hicimos unos apuntes acerca de algunas palabras que nosotros escuchamos en los predicadores. Entramos a lo que son los libros de la Biblia, cómo se originó la Biblia, y pregunté, entre otras cosas, y ustedes muy amablemente han compartido conmigo todo esto, el apócrifo. ¿Se acuerdan qué es apócrifo? Falso, no es falso. Lo apócrifo, decíamos, ¿y por qué insisto en esto? Porque en algunas ocasiones se nos ha enseñado que apócrifo es falso. No, lo apócrifo viene de oculto, pero no de una cuestión mística, no de, está oculto, no, sino de que hemos decidido que esto quede oculto, quede separado del canon. Eso fue por parte de los evangélicos. En tanto, la Iglesia Católica, la gente que se reunió, decidió que esos libros no quedaran ocultos, sino que se incorporaran a lo que es la Biblia católica. Y de esto también nos habla Josefo. Decíamos que Josefo nos habla de la historia de los macabeos y todos ellos, y entonces esa parte es la que para nosotros como evangélicos quedó separada, quedó oculta. Josefo nos dice que la historia es real, es verdadera, pero también decíamos que la decisión que se tomó, la decisión que se adopta, fue por una razón que la Iglesia evangélica dijo: los libros que nosotros vamos a leer deben tener un sello. Y decíamos, ¿cómo se llama ese sello? Un sello cristocéntrico. Esto es que en las líneas que vamos leyendo de los libros debe haber una reflexión acerca del Mesías, acerca de nuestro Jesús, Señor y Salvador. Bueno, también hablamos, entre otras cosas, del nacimiento de Jesús, y lo tratamos muy rápido, y hay texto inédito y publicado en relación a en dónde nació Jesús. Y nosotros hemos sido evangelizados en relación a que Jesús nació en un pesebre. Bueno, no nació en un pesebre. Cuando se celebra una fiesta que se llama Pesaj, que es Pascua, no ocurre en diciembre, sino que ocurre agosto, septiembre tal vez. Y decíamos que había una fiesta muy especial porque la iglesia la celebra, y que es el nacimiento del Señor Jesús. Todas las iglesias en el mundo que leen la Biblia, pues lo celebran. Pero también hay una fiesta que se festeja, así se dice, se festeja Shabbat, se festeja Pesaj, se festeja o se celebra porque es un gusto, es un verdadero festejo. Bueno, nosotros hemos visto en estas clases, que Jesús nace en una fiesta de las cabañas, en la fiesta de Sukkot. No, la hermana ya tiene 10. Hermana, ya se puede ir. En la fiesta de Sukkot. Y decíamos que el Señor y Salvador, si nosotros predicamos a un Salvador rey, sacerdote, bendito es su nombre, y lo alabamos, nos ponemos a danzar, ¿verdad? Y si yo hago y doy vueltas, porque festejo a un Salvador que es Señor, Dios, sacerdote. Hablábamos de los niños envueltos, ¿se acuerdan? Bueno,
de manera didáctica nada más. Decíamos que una sukkah tiene 3 paredes, nada más tiene 3, no tiene puertas, y tiene un techo que es como una enramada, y está abierto porque la gente, cuando festejaba Sukkot, salía de la comodidad de su hogar y caminaba y se iba al desierto o a algún otro lado. Actualmente, si buscamos en internet, vamos a encontrar que en Israel, quien tiene una camioneta, una troca, si tiene un espacio, terraza en su casa, él sale de su comodidad y va ahí a esa terraza, a esa camioneta, a ese lugar a festejar Sukkot. Y no tiene techo porque las personas se acostaban cuando ya iban a dormir y veían hacia el cielo en espera de la señal del nacimiento o la venida del Mesías. Actualmente los judíos lo siguen haciendo y salen a sus terrazas o se van a su camioneta o se van a algún lugar, a algún patio, y decíamos, si esta es nuestra casa, entonces vamos a festejar Sukkot, entonces vamos al patio y ahí vamos a dormir, y si tenemos animalitos los llevamos con ellos. Y entonces cuando Jesús nace en esa fiesta, dice la Escritura que no había lugar para ellos ¿en dónde? En el mesón. Primera razón por la que no había lugar en el mesón. Recuerden, sus padres salen de Nazaret porque van a ser censados. El censo, aparte de que implicaba una aportación económica a Israel, pues era para saber en las familias cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos niños, de qué edad, a qué se dedicaba, un censo. Y entonces Jerusalén es una cabeza de lugares en donde van a ir el pueblo de Israel, imagínense, y va a llegar a Belén de Judea, Jerusalén, a ciudades en donde se va a llevar a cabo el censo. Segunda razón, los del lugar, los de Belén, los de Jerusalén, los de las ciudades, estaban festejando Sukkot. Y entonces habían salido hacia el patio, hacia el desierto, hacia un lugar a pernoctar. ¿Por qué no encontraron lugar en el mesón? Pues por el censo seguramente estaba lleno. Y por la fiesta de Sukkot, los del lugar salían. Y cuando usted, bueno, de los que, no voy a decir lugares, simplemente si usted conoce una comunidad judía o está próximo a ella y usted está en la fiesta de Pesaj, en los días de Pesaj, y se acerca y se pone a ver los edificios, las casas, la seguridad sobre todo, ¿no? que tienen, entonces si un judío lo ve, le va a decir, oye, ¿necesitas algo? ¿No? Oye, ¿vas a festejar Pesaj? ¿Ya tienes dónde festejar Pesaj? No, no tengo. Ven a mi casa. Ven a donde vamos a reunirnos para festejarlo. O sea, eres invitado. Y entonces José y María van precisamente a un lugar en donde se va a festejar esto. Esto que estoy diciendo no es un invento. Forma parte de las prácticas y tradiciones judías que hasta la fecha se han celebrado. He traído de manera didáctica lo que es una sukkah. La fiesta de Sukkot, la palabra Sukkot es un plural de cabañas. El singular de Sukkot es sukkah. Bueno, pueden pararse, pueden verla sin ningún problema. Es una casita que solo tiene 3 paredes, está adornada con frutas, ya habíamos anunciado parte de eso.
y el techo está descubierto. Dentro de ella hay un personaje, les repito, es didáctico, personaje que está acostado y da la impresión de que está esperando. La Escritura nos dice, y viendo la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Había una estrella que se tenía que ver y descubrir en la venida del Mesías. Y vuelvo a repetirlo, esto es impresionante, porque entonces toda la cultura que hemos tenido acerca de el pesebre, del nacimiento de Jesús, no pierde valor. Ojo, jamás perderá valor, pero hay una dimensión nueva, hay una dimensión diferente para verlo. Si yo creo en Jesús y yo creo en el pesebre, está bien. Si ahora yo voy a creer en que existió una Sukkah, está bien. Nada está mal. Como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo creíste en Jesús, en el Evangelio? Siendo judío, ¿qué? Quédate judío. ¿Creíste siendo gentil? ¿Qué? Quédate gentil. No hay bueno, no hay malo, sí hay enseñanza. Y algo que es muy importante para decirles es lo siguiente: no estamos obligados a creer todo lo que se dice en un púlpito. A lo que sí estamos obligados es a meditar en lo que se dijo, de día, de noche. Hay un culto, escuchamos, a ciegas no podemos creerlo. Tenemos que llegar a nuestras casas, meditar, abrir la Biblia, revisar. El pastor dijo esto, sí, está bien, aquí lo dice. El pastor no lo dijo, bueno, se emocionó. Porque cuando uno está aquí al frente o cuando está aquí predicando, dice a veces cosas que son de emoción, que son culturales, y de eso no se nos puede culpar. A veces yo soy uno de ellos que se emociona y grita y se mueve y provoca a la congregación para que exalte al Señor. Pastor Hugo Álvarez de pronto se alocaba, perdón por la palabra, y gritaba, se ponía así, porque lo sentía. O sea, hay de todo, pero lo que, insisto, sí tenemos que hacer es revisar, meditar, retener lo bueno y desechar lo que no corresponde. De eso todos estamos obligados. ¿Ok? Fue un buen repaso, ¿no? Ok. Los que vinieron con hoy hasta los 4 cultos tienen 2 puntos por cada culto. Ustedes van a hacer sus propios calificadores. Los que tienen 1, pues lo siento mucho, solo tiene 2 puntos, pero estoy seguro que el Señor, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, el Rey de Gloria, les va a poner lo que falta. Así que no se preocupe nadie. Bien, vamos a continuar con lo siguiente. Cuando hay iglesias en las que, antes de eso, quiero saber si todos traen Biblia o quiénes traen Biblia. Biblia empastado. ¿Empastado? ¿Sí? ¿Ok? Empastado. Algunos, ok. Todos los que traen Biblia empastada me van a ayudar buscándolo. Y los que traen una Biblia electrónica también. Pero de manera diferente, porque van a tener que buscar de manera diferente. La clase de hoy es una que se llama clasificación de los libros. ¿Cómo han sido clasificados los libros? Han sido clasificados por su origen, por su referencia y por su actual conocimiento. Vamos a ver por su origen, pero antes todavía quiero hacer
otra moción, y es la siguiente. Miren, desde que Dios puso su dedo y comenzó a escribir, ahí empieza algo especial, decíamos, ¿verdad? Porque Moisés rompe eso que tan valioso para la humanidad, y por razones que Dios solamente sabe, se destruyó. Se crea el testimonio, 40 días con 40 noches, entonces Moisés, ahora a él le toca escribir y se la pasa escribiendo. Ese es el testimonio, ¿de acuerdo? Bien, ese testimonio ya no lo escribe Dios. Dios le dice a Moisés, Moisés escucha y Moisés escribe, graba, se dice, ¿no? Las grabaciones de ese tiempo no implicaban un cincel que rompiera la piedra. Requería una especie de cuña como para que quedara grabado, no golpeado. ¿Estamos? Bueno, en el momento que Dios habla y escucha a Moisés, ya hay un movimiento de lenguaje. Moisés escuchó y tal vez no escuchó muy bien, y entonces escribe. No sé cuántas veces habrá corregido en todo ese tiempo, pero ya hay una interlocución en donde el ser humano ya intervino. Imagínense nada más desde esos momentos hasta nuestros días, cómo se ha llevado a cabo esta transliteración, que muy probablemente implica que el texto que nosotros leemos no sea tan exacto. ¿Y qué es la transliteración? Platicábamos con nuestro hermano Ricardo la vez pasada, ¿verdad? Aquí tenemos abajo Yud, Hay, Pep, Ya, He. Pero tenemos Yud. Esa Yud que nosotros tenemos, que es la misma, la primera se ve de derecha a izquierda. Ajá. ¿Por qué de derecha a izquierda? ¿Sabían por qué? No. Ah, qué bueno, la hermana primera que no sabe. Miren, se escribía de derecha a izquierda porque era más fácil tallar golpeando de derecha a izquierda. Con el paso del tiempo ya se tienen todos los elementos como para escribir de izquierda a derecha. Pero antes, como tenían que tallar, tenían que grabar, entonces escribían así. Ajá. Se ponían en la pared, en el rollo, en donde fuera. Y esa es la única razón por la que la escritura llamada cuneiforme se puede leer de esa manera, y los que son entendidos en todo esto lo pueden leer y pueden interpretar y nos pueden decir la historia que quedó grabada ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, nos vamos a una mala noticia. Hoy nos vamos a saltar el recreo, porque voy a suplicarles nuevamente su atención, que pongan mucha atención en lo que les voy a decir, porque sí es importante. Y no sé si pudiera tener un pedestal. ¿Sí? La clasificación de los libros. Miren, dentro de las predicaciones que se han dado, soltamos, voy a hacer un poquito coloquial, soltamos palabras, ¿verdad? Shema Israel Yevarejeja. Muchas gracias. Ah, qué bien. Y repetimos, ¿verdad? En los cultos, Shema. ¿Y qué quiere decir Shema? Escucha, oye. En algunos criterios que se dicen, o de los que se hablan, no ahí está, ¿no? Creo. ¿Sí? Gracias. Dice, no dice escucha, es oye.
Para nosotros en español es difícil entenderlo porque si yo digo oye, pues entendemos que se queda aquí. Y si decimos escucha, se introduce hasta acá. O sea, no es lo mismo decimos oír que escuchar con toda la atención. Empiezan los problemas. Oye, escucha. Bueno, de todas maneras pone atención. Sí. Y puede decirse, bueno, entonces, ¿qué es el Shema? ¿Qué debemos entender por eso? Bueno, lo que debemos entender es lo que se nos dice desde los púlpitos. Escucha, ok, es bueno. Oye, correcto. No hay problema. Porque como se explique, pónganme mucha atención, por favor. No somos hebreos, no somos judíos, no somos de ninguna tribu, somos mexicanos que no tenemos una cultura oriental ni del Medio Oriente, sino que tenemos una cultura propia de este país y de este continente. Entonces, lo que en realidad estamos haciendo es un esfuerzo muy importante, porque si yo busco la interpretación de la palabra, eso es nada más un esfuerzo. Jamás voy a entender cómo se vive en el Oriente ni cómo se piensa en el Oriente, en Jerusalén. No voy a entender ni a conocer cómo debe portarse la persona, qué pasa por su mente, qué ocurre cuando es Shabbat y alguien pasa por aquellas calles que son determinadamente ortodoxas y actualmente los apedrean. Actualmente. No lo voy a entender. ¿Sí? Puedo tolerar el enojo, puedo tolerar algunas manifestaciones, pero que los apedreen me cuesta trabajo. Es un ejemplo nada más de que es muy difícil que logremos todo, pero el que lo hagamos está bien, porque es un esfuerzo por querer aprender más. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Breve nada más para... Más fuerte. Una sola Torah, ley, habrá en Argentina. Entonces, es lo mismo, viene siendo lo mismo porque no hace distinción. Y si una persona se acerca a lo que es la palabra, entonces, como escrito está en Romanos 11, nos estamos, ¿cómo se llama? Pegando al árbol. Bueno, es lo que estamos al pueblo de hermano. No, está bien. Mire, no, hermano, está bien. No hay bueno o no hay malo. No es estoy bien o estoy mal. Son interpretaciones, justamente. Hay un dicho que he aprendido. Donde hay dos judíos, ¿se saben ese? ¿Alguien se lo sabe? Bueno, donde hay dos judíos, hay tres interpretaciones. A ese grado llega. Y esto es lo importante de conocer la Biblia, de adentrarnos un poco más. No es bueno, no es malo, no estoy bien, no estoy mal. Entre ellos mismos, si hay 10 personas con las que yo pueda platicar, entonces formo un Beit Din y ya puedo discutir sobre la Biblia. En la Biblia, Pablo el apóstol dice, la mujer calle, como está escrito. ¿Y dónde está escrito? No existe un texto que respalde el dicho de Pablo el apóstol cuando dice, calle la mujer en el templo, como está escrito. Nada lo respalda, a menos que nos vayamos a Talmud y encontramos en Talmud la respuesta. ¿Vamos bien?
O sea, cada uno de nosotros va a tener un pensamiento diferente. ¿Qué es Biblia? Vamos a ver Biblia hebrea. ¿Cuál es? Tenemos en nuestras manos lo que es la Biblia hebrea. Se compone de 2 tomos, el tomo 1, el tomo 2, y cada uno de los tomos va a contener algunos libros. Primero, cuando hablamos de la Torá, ¿qué entendemos por Torá? Torá es regla, es una regla. Y esa regla va a hacer que uno camine de una forma determinada. Bien, la Torá la constituyen 5 libros. ¿Estamos bien? Esos 5 libros también son conocidos como Pentateuco. El Pentateuco quiere decir, ¿alguien sabe qué quiere decir Pentateuco? Que colabore, ¿eh? Enriquecemos, mande. ¿Sí? Muy bien. ¿5 qué? Muy bien. Otro 10. La hermana se va a llevar las estrellitas de esta noche. 5 rollos. Viene del griego y entonces encontramos que está hablando de 5 rollos. Esa es la Torá. En esta separación del primer libro, esta es la parte, esto que está aquí, esto es Torá. Torá no es todo el texto que esté en los 2 libros. No. Torá es únicamente los primeros 5 libros. Eso es Torá. ¿Pregunta sobre este punto? No. Muy bien. No, ¿si hay alguna pregunta? Segunda parte, Neviim. Al decir Neviim, nosotros estamos diciendo profetas. La segunda parte, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en español, eso es Torá. Si nosotros decimos, como dice la Torá en Salmos 150, alaba al Señor, no, espérame, eso no es Torá. Torá son 5 libros. Hay que conocer la forma en que está vista, ¿no? Después de Torá encontramos Neviim, profetas, encontramos los primeros profetas, son los Neviim Rishonim, que son esta segunda parte que está aquí, son los profetas. Vamos a tener tiempo después de ver profetas menores, profetas mayores, casi enunciados. Pero estamos ahorita metiéndonos al origen, la Biblia hebrea, y después podemos ver los mismos libros en la Biblia evangélica, que es la que nos interesa, para no meternos con otros libros, por ejemplo en la católica. Los primeros profetas, así conocidos como profetas primeros, son Josué, Jueces, Samuel con 2 libros y Reyes con 2 libros. Si en su mente está, como espero, como estoy seguro de que así es, cuando repetimos los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, ya no lo aprendimos así, ¿verdad? Bueno, la Biblia hebrea no está así. Tenemos a los primeros profetas y luego pasamos a los últimos, a los posteriores, a los tardíos por el tiempo. Aquí es interesante cómo se describe la Biblia hebrea, porque mientras nosotros decimos que son profetas menores o mayores por el tipo de revelación que han dado, en la Biblia hebrea hablamos de profetas primeros y profetas tardíos.
Y cuando dicen tardíos es porque ya no hay más profetas. A eso se refiere. Bien, aquí encontramos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Salmos. Pues vamos a buscar una muy difícil. Apocalipsis. Y buscamos hasta el final. Eso es lo que hacemos, pero aquí no vamos a encontrar el Nuevo Testamento, obviamente. No lo vamos a tener y ahí ya surge otro tipo de dificultad. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hasta aquí algo? ¿Está claro? ¿Sí vamos bien? Qué bueno, porque yo ya ni me la creo yo mismo. Dijimos que íbamos a encontrar algo muy interesante. Ya dijimos que es Torah y que cuando hablamos de salmos, pregunto, si hablamos de salmos conforme a la Biblia hebrea, ¿podemos decir que es Torah? No, conforme a la Biblia hebrea, eso no es Torah. Enséñame Torah, ya sabemos lo que es Torah. Enséñame Nebim, profetas. Rishon, los primeros. Ahora, Ketuvim, vamos a ver los posteriores, los últimos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es Tanaj? ¿Cómo cuánto tiempo llevo? ¿Cómo cuánto tiempo llevo? Bueno, vamos bien, ¿verdad? Gracias, muchas gracias por su atención. Todo el Antiguo Testamento es otra estrellita para la hermana, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, todo completo, todo esto es Tanaj. Cuando no sabemos en dónde está, si está en Neviim, no sabemos si es Ketuvim, no sabemos si está en Torah el texto que queremos expresar o comentar, entonces decimos, como dice Tanaj. En nuestro idioma, como cristianos, nosotros decimos, como dicen las Escrituras. Y aún así erramos un poquito porque si nos referimos a las Escrituras, necesariamente estaremos hablando del Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras, realmente. Y siendo bonacibles podríamos decir, pues el Sermón del Monte está en las Escrituras. Ok, lo podemos aceptar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no existe algo que esté mal. ¿Sí? Por ese esfuerzo. Y yo le llamo que es un esfuerzo que no es errático. No nos equivocamos al hacer este esfuerzo de entender las palabras. Como en español, sí, podemos decir que las palabras tienen una fuerza. Sí, la fuerza de tus palabras. Si tú maldices, eso lleva una fuerza. Cuando nosotros maldecimos, bueno, no maldecimos, pero digo en términos generales, pero cuando alguien maldice, lo que hace, dice un escritor que ya falleció, Watchman, dice que es como si cogiéramos suciedad y la aventáramos hacia otro. Y él explica, este autor explica que al hacerlo, ¿qué pasa? Si me siguen, ¿qué pasa con la mano? Eres el primero en ensuciarte. Y no hay que hacerlo, dice él. Eres el primero en ensuciarte y lo avientas, eso ya es secundario. Tú ya te ensuciaste. Bueno, sigamos con Tanaj. Tanaj, decíamos que donde haya dos judíos, ¿cuántas interpretaciones hay? 3. Muy bien, díganlo fuerte, 3. La interpretación va a ser conforme a lo que nosotros, cada uno de nosotros, estamos formados. Y como con el hermano, sí tiene razón lo que está diciendo, y cada uno va a tener su razón. Por eso se peleaban con el Señor Jesús.
Justamente porque él estaba explicando las escrituras, él estaba explicando, vino a eso, a explicar Tanaj, ¿sí? Da su sermón y explica el contenido de Tanaj. Y los sabios le dicen, no, así no es. Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Y Jesús le decía, sí, pero mira, vamos a tomarnos un cafecito, platicamos. Pues sí. Y te explico cómo es, un dicho muy común en México, ¿cómo te explico para que, sin que te ofendas? Es lo que hacía Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Vamos a buscar si ese mandamiento nuevo está o no está en Tanaj, con diferentes palabras. Cosas como esa. Y llegamos a cómo escribo Tanaj. Aquí me parece una parte muy bonita. La escribo con J, con Q, la escribo con G, la termino con H. La H, pues no tenemos un H sofit. La palabra sofit es final. Mem sofit, M final y mem nada más, o final, o con final, ¿no? ¿Cómo la escriben ustedes? Como la escriban está bien de antemano, ¿sí? Como se escriba está bien si nos referimos con toda prontitud, con lealtad, con amor a lo que es Tanaj. Encontré, decía que vamos a hacer un pequeño ejercicio. No puede haber una clase, una buena clase o seguimiento de clase si no hay ejercicios. Entonces les voy a invitar a que abran sus Biblias en o busquen Deuteronomio 10:12. Voy a invitar a mi hermano Roberto ¿verdad? Que venga para acá, así en Biblia. Estoy seguro que se lo sabe de memoria. 10:12. La gran exigencia de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas a Dios y que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma? Sí, está ahí. Amén. Sí, amén. Muchas gracias. La lectura es en relación para auxiliar a todas aquellas personas que por el momento no traen su Biblia, y pues que escuchen la sagrada palabra del Señor, ¿verdad? Miren, pongan su atención en sus Biblias y por favor, y vamos a encontrar unos verbos. 10:12. ¿Cuál es el primer verbo que encontramos? Temer. ¿Qué pide Jehová? ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas. Quédense con la inicial. ¿Cuál es? Te. Correcto. Vamos a ir al segundo verbo. Fuerte. Andes. Y quédense con las dos primeras letras. ¿Cómo? ¿Fuerte? ¿Y la primera cuál fue? Te. ¿Y las segundas dos? Tan. Ya tenemos T-A-N. Tan. Ahora busquemos el siguiente verbo, que es ames. Fuerte, por favor. A. Y usamos la primera letra. ¿Cuál es? A. Otra vez. Primera letra que vimos, T. Las dos siguientes, A-N. Tan. Del siguiente verbo, la A. ¿Qué tenemos? Taná. Ya formamos la palabra
taná. Ok, nos saltamos un verbo porque, repito, esta es una cuestión didáctica. Y nos vamos al siguiente verbo que está en el verso siguiente, el 13. Guardes. Utilizamos la primera letra, que es G de gato. Y ya completamos la palabra ¿qué? Tanaj. Este ejercicio lo motiva el Espíritu Santo en búsqueda de más y más y más. Nosotros encontramos en esta máxima un máximo requerimiento que pide el Señor tu Dios de ti. ¿Sabes qué pide? Que leas Tanaj, que conozcas Tanaj. Vean qué hermoso es esto. Y yo me hice una pregunta, ¿por qué con G? ¿Por qué no con J como lo he visto? ¿Por qué no con con Q, perdón? ¿Por qué no J, Q o al final H? Y encontré lo siguiente. La palabra hebrea Tanaj con G sí existe. Se pronuncia como con G porque como placer o deleite. Tanaj es un acrónimo de lo que hemos visto de Torah, Ketuvim, Nevim y Ketuvim. Es un acrónimo. Pero si decimos Tanaj con G, estamos hablando de una expresión dulce. Entonces, cuando decimos Tanaj, enséñame, Señor, tu Tanaj de jícama. Sí voy a aprender. Sí voy a aprender tu Tanaj. Señor, bendito seas, permite que yo pueda entender tu Tanaj con G, con dulzura. Porque si lo escribimos con G, es dulce. Es algo que expresa dulzura. Yo espero que no venga un judío y me apalee por lo que estoy diciendo, pero no está mal ni está bien. Es un encuentro que podemos tener al escudriñar la palabra, un encuentro con nuestro Dios, un encuentro con el Señor, un encuentro con su dulzura, con su amor, con su presencia. Así se forma esa palabra. Y ya, por otra parte, lo único que podemos entender es que el problema es fonético, nada más. En la transliteración, para la yud, ¿cuántos caracteres, espacios, como tipografía, cuántos caracteres encontramos? ¿Pueden participar fuerte, por favor? Yud. 3 y U-D, Yud. Ahora, en el español, ¿cuántos caracteres? Perdón, en hebreo, Yud, ¿cuántos caracteres son? 1. Y en el español, ¿cuántos son? 3. Pasa ese 1 y colócalo en los 3. Y yo diría, no puedo. Eso es difícil. No lo puedo hacer, pero ¿qué te parece si lo ponemos como Jud? Y de ahí sacamos una palabra. Lo importante es que suene parecido, o sea, fonética. Esos son los problemas que encontramos en las Biblias. Y estamos repasando lo que sabemos de Biblia, ¿no? Estas han sido las 4 clases sobre Biblia. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Si nos vamos a la Biblia,
cristiana mesiánica hebrea. Y vamos a Génesis. Dice que el Señor creó macho y hembra los creó. No dice hombre y mujer. Y entonces los sabios interpretan esto como Él creó, el Señor, bendito es su nombre, Él creó a la humanidad. Y en esto no nos equivocamos, porque sí creó a la humanidad. Entiendo que es un poco complejo explicar todo esto, pero estoy haciendo una comparación de lo que podemos encontrar en las diferentes Biblias. Lo que fundamentalmente nosotros tenemos en la versión 60 de Casiodoro de la Reina Valera, de Reina y Cipriano Valera. El segundo le hace una corrección al primero. El primero es el que escribió y se le conoció como la Biblia del oso, otra estrellita. Esa fue la Biblia del oso. Pero y decía yo al principio, de allá en donde Dios escribió con su dedo a el día de hoy, hay una serie de cambios que han servido a la humanidad para entender un poco más. Y si nos profundizamos, vamos a encontrar cosas que van a salir muy probablemente de la esfera de conocimiento que hemos recibido hasta el día de hoy. Es muy probable, pero que no nos enoje esto. Recordemos, ha sido la forma en que hemos sido adoctrinados. Y esto no puede ser otra obra que de quién. ¿Quién habrá hecho todo este relajo? El Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo. En una construcción, normalmente vemos una barda y no sabemos cómo está por dentro la obra. Cuando se termina la obra, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con la barda? La tiran. Lo de atrás, lo de adentro, ha sido construido sin que se vea y muy probablemente a un lado, alejando a los criticones como yo, que podrían decir, no, esta obra debió ser de 3 pisos o de 4 pisos, o no debió de ser de 3 pisos. ¿Sí? No se ve lo que está detrás de la barda. El Espíritu Santo de nuestro Señor se ha encargado de convencer de, ayúdenme, pecado, justicia y juicio. Esa es su obra. Él se ha encargado de convencer de pecado, de justicia y de juicio a todos nosotros y de todos aquellos que desde un principio han enseñado de una manera que ahora podemos decir que quizá no era la correcta. Pero a nosotros, en esta época, en el día de hoy, también nos sigue enseñando y diciendo cómo es que debemos seguir. Espero que estemos claros, espero que no haya sido yo petulante con ustedes, ni mucho menos. No es contradicción, no es contradecir, es tratar de entender, ¿verdad? Que no es quién sabe más, quién sabe menos, es buscar la manera de entender cómo en una igualdad de cosas llegamos al mismo punto. Jesús es el Señor, Dios es uno y el Espíritu Santo que nos acompaña. ¿Quién puede rebatir esto?
¿Eres judío? Quédate judío. ¿Eres gentil? ¿Así conociste a Jesús? Quédate gentil. Quédate y no luches en contra de aquello que ha sido enseñado, porque detrás de esa barda ha habido un propósito divino. Así ha querido el Espíritu Santo de la promesa que se enseñe, porque de pronto aparecemos, fíjense nada más, de cómo estábamos en aquellas catacumbas, perseguidos, a el día de hoy que aparecemos, ahora con kipá. Ya traemos kipá, ya traemos un tzitzil, ya tenemos filacterias. Está bien, qué bueno, ¿sí? Ya traemos un manto bíblico que es con hilos de cierto color para que la gente vea. Bueno, el Espíritu Santo ha querido que así sea. De manera que, de manera que aquellos que piensen que los cambios que se están dando, esto ya es comercial, que los cambios que se están dando en esta iglesia no corresponden a lo que se debe enseñar, hay que detenerse un poquito. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Quietos, conoce que yo estoy haciendo las cosas y las hago así. Cuando empezaba esta obra aquí, era de una forma, fue cambiando y ahora estamos como ahorita en este culto, rompiendo un poco el protocolo. ¿Para qué? Para hacer a un lado la predicación formal, ¿sí? En donde podemos o estamos obligados de alguna manera a ser exegéticos, meter un poco de hermenéutica y luego exponer con homilética. Espérate, tú predica, ¿no? ¿Qué es todo eso? Ajá. No es así. Estad quietos. El Señor está detrás de la obra. Y este aprendizaje que hemos hecho en 4 clases y nos falta una, pues nos ayuda a conocer un poquito más, no solo a las personas, sino a tener una visión más clara de qué es lo que se está haciendo. ¿Y qué se está haciendo? Les voy a poner un ejemplo de lo que está ocurriendo aquí. Shema Israel. Eso es lo que está pasando. Se está escuchando la voz de Dios de qué es lo que quiere que hagamos. Y cuando digo hagamos, no hablo solo de los pastores, de los predicadores, sino de los grupos, de los congregantes, de los que dirigen, de los que tocan shofar, de los músicos, que les doy muchísimas gracias por estar aquí. Porque en mi regreso creo que ya no los veía y ahora ya no faltan, están. Eso es precioso, es algo magnífico, ¿no? ¿Estamos entendidos, hermanos, entonces acerca de por qué estas clases de Biblia? ¿Vale la pena? ¿Seguros? ¿Me aguantan otras 10 clases? Usted no, porque ya tiene muchas estrellitas. Yo, en la próxima y última clase, que va a ser más rápida, vamos a ver una clasificación diferente, que es la que a final de cuentas estamos acostumbrados, que es la que viene en este empastado, que es la que utilizamos de manera cotidiana.
no me voy a meter con ningún tipo de traducción, simple y sencillamente con el índice que es cómo conocemos los libros. Antiguamente había una forma de conocerlos y se llamaba esgrima bíblico. Y entonces el líder, pastor, el que dirigía, los invitaba a que todos trajeran su Biblia y les decía: Salmo 42, Salmo 42, esgrima. Y entonces la congregación rápido buscaba y el primero que la encontraba ya tenía un punto y la leía. Y a poco hacemos eso, pero esa forma de aprenderla es la que vamos a ver aquí, nuestro índice. Y si se ponen muy exigentes ustedes, van a ver cómo vamos a jugar esgrima. Pero digo, con mucho tiempo y tranquilos, ¿está bien? Hermanos, muchas gracias por su tiempo, gracias por todo lo que han hecho, todo el esfuerzo que han hecho en estar aquí presentes, lo que han dejado tal vez de hacer, el poner la atención, que es algo que agradezco siempre. Y si Dios quiere, si Dios nos presta vida, el próximo jueves será la última clase que tengamos. ¿Okay?